En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 4 de abril. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño poblado llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Y mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos los reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentan por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les pregunta. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras los que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista, y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 13 al 35. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bellísimo el relato de Emaús, una gran enseñanza para descubrir a Jesús luego de su resurrección. A Jesús vivo en el mundo y en la iglesia. Me gustaría compartir 5 momentos en los que hoy hacen tanta referencia a ese Jesús que va peregrinando en el camino de la vida. Hablemos de esa primera presencia en el camino. Jesús que resucitado se aparece a los 2 discípulos que huyen hacia Emaús decepcionados. Y Jesús les esclarece. Creo que uno de los lugares fundamentales en donde tenemos que hacer el esfuerzo por descubrir la presencia resucitada de Jesús en el camino de nuestra vida y de nuestra historia. Toda ella está transitada de Dios. Dios habita en la vida cotidiana de todos nosotros. Nos pasa como los discípulos en huida a Emaús, que por
centrarnos en el fracaso, en la oscuridad, en la decepción, en los problemas, no podemos reconocer a Jesús. Desafío para el día de hoy: cambia una vida de preocupación por una vida de ocupación en tus tareas cotidianas. La segunda presencia en la palabra. Mire que a medida que Jesús va explicándoles a los dos las Escrituras, se enciende en ellos el fuego del Espíritu, aunque lo van a reconocer después. Es la palabra de Dios, y por sobre todas las cosas los evangelios, leídos, discernidos, orados, meditados en comunidad, personalmente, serán fuente de encuentro con el Señor resucitado. La palabra es la memoria viva de Jesús, y esa se va actualizando cada vez en el corazón libre de la escucha, en el corazón que la proclama, que la celebra, que la admite para su vida como verdad. Tenemos que volver al Evangelio. El desafío del día de hoy: volver a encontrarnos con su palabra. La tercera presencia, la acogida fraterna. Jesús hace el ademán de seguir, pero los dos llegan a Emaús y le piden: quédate esta noche con nosotros. Y esta actitud, quizás medio inconsciente, de los discípulos, reside uno de los mejores modos de recibir al resucitado. Hazle espacio en la propia vida tuya. Hoy Jesús te sale al encuentro, en tus hermanos necesitados, en los pobres, en los oprimidos, en los olvidados. En ellos está el resucitado. En ellos habita Jesús necesitado. Por eso esa actitud tiene que ser fundamental. Si tú quieres ser seguidor del camino de Jesús, basta con que lo recibas. Hazle espacio. Los de Emaús entendieron que por más forastero que sea, no se podía quedar solo. No dejemos solos a los hermanos que están solos en la vida. Desafío de hoy: acompaña a los hermanos que se sienten frustrados. La cuarta presencia, el pan partido, la Eucaristía. Es en el momento en que los discípulos logran ver que en la realidad se trata de Jesús. Y cuando Jesús parte el pan lo ven. Esto es crucial en el memorial de la Pascua de Jesús, la Eucaristía. Si queremos encontrarnos con Jesús, vayamos a la Eucaristía, celebremos la Santa Misa, adoremos a Jesús en el Santísimo, partamos el pan con el hambriento. La quinta presencia, el anuncio. Aquellos amigos de Emaús, una vez que reconocen a Jesús, salen corriendo para anunciar lo que han visto y oído. Hoy también el resucitado habita en ese testimonio que podemos dar de Él. Tenemos que hablar de Él, no solamente con las palabras, con la vida, con el ejemplo diario. Seamos nosotros vida, seamos misioneros, apasionémonos por el corazón del Señor. Que este relato de Emaús nos renueve las presencias y los espacios de que Jesús va resucitando día a día y habita en nuestras vidas, en nuestras jornadas. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompaña siempre. Un abrazo. Feliz día.